Entonces, retomando el ejercicio. Vamos a sacar la derivada parcial implícita de la siguiente función de dos variables. Vamos a sacar la derivada parcial de esta función escrita implícitamente. Entonces, como la función está escrita implícitamente, entonces nosotros podemos preguntar sobre la derivada con respecto de z con respecto a x. Esa es una, podemos preguntar esa. La derivada de z con respecto a x. Otra sería la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a y. Puedo preguntar la derivada de z con respecto a x. Puedo preguntar la derivada de z con respecto a y. Teniendo en cuenta que esta función depende de x y de y. Entonces, la derivada de z con respecto a x o la derivada de z con respecto a y. Entonces, vamos a calcular. Entonces, para ya la derivada de z con respecto a x, entonces nosotros derivamos a z normalmente, pero como z en teoría tiene x y y, entonces uno saca la derivada de z normal, que sería 2z, pero multiplica por la derivada implícita, que sería la derivada de 2z, que haría de z de x. Cada vez que yo derive una letra que no tiene x, me toca colocar, en este caso, de z de x. ¿Por qué hicimos en este caso esto? Porque estamos derivando a z y z depende de x y de y. Ahora vamos con y cuadrado. La derivada de y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado con respecto a x? Pues y no depende de x, entonces la derivada de y cuadrado quedaría menos 0. Menos que la derivada de x al cuadrado. X depende de x, entonces la derivada de x al cuadrado sería 2x. Ya vamos acá. Ya hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Y al otro lado que me quedó, el 0, pero la derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces la idea es descubrir a de z de x. Entonces, ¿qué hacemos? Este 2x que está multiplicando pasa al otro lado de la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a multiplicar? Dividir. Dividir. Entonces me dice, ay, perdón. Aquí queda de z de x, lo dejo solo y paso lo que me sobra. Primero paso el 2x, está restando y pasa a sumar. Y luego paso el 2z, que está multiplicando, pasa a dividir. De la variación de z con respecto a x es esa. En ocasiones nos pueden decir, bueno, pero es que yo quiero que me calculen esa derivada, teniendo en cuenta que x vale 1 y y vale 2. Entonces, si x vale 1, digamos que el ejercicio decía eso, hallar de y de z, teniendo en cuenta que x vale 1 y y vale 2. Pero entonces, ¿cómo hago ahí? Pues se reemplaza la x por 1 y la y por 2. Entonces, esta x que está acá, hagámosla con una línea. Esta x igual a 1, entonces aquí quedaría 2 por x, o sea, 2 por 1. Esa línea no se ve más gruesita.
esta x, como el ejercicio decía en x igual a 1, entonces nosotros reemplazaríamos la x por 1 y la y por 2, pero aquí no hay y, aquí hay z. Si x vale 1 y y vale 2, ¿cuánto vale z? ¿Cómo sabemos eso? Si x vale 1 y y vale 2, ¿cuánto vale z? ¿Qué tendríamos que hacer? Si x vale 1 y y vale 2, entonces z, ¿cuánto vale? Pero ahí no se podría reemplazar. En la última no. Se reemplaza y ahí sabemos el valor de z. ¿Cuánto vale z? ¿En dónde se reemplaza? Acá. En lugar de la x, coloco el 1. Y en lugar de la y, coloco el 2. Ya hago la cuenta y ya despejo. O sea, ahí dice z, para hallar z, la única opción que tengo es mirarla con esta ecuación. Pero esa ecuación ya vamos a solucionar cuánto vale z. Porque al reemplazar la y por 2 y la x por 1, pues me sale un Ah, resultado. z es igual a raíz de 5 Z de menos, sí. raíz de Sí. 5 positiva. Raíz de 5 positivo. ¿Cómo hallamos el z reemplazándolo? Pero ya acá el ejercicio, no, porque aquí están diciendo que calcule cuando x vale 1 y y vale 2, pero y no lo tengo. Entonces, cuando x vale 1 y z valga, ¿cuánto nos dio? Z vale raíz de 5. Va como lenta la señal. Esta al reemplazar me queda 2 por 1, o sea, 2 por x, o sea, 2 por 1, sobre 2 por z, o sea, 2 por raíz de 5. 2 por raíz de 5, que es un decimal, pero no se acostumbra a sacarlo porque tiene infinitas cifras decimales. 2 por 1, 2. Pero con el 2 de abajo, eso lo podemos hacer desde el comienzo, como ambos se están multiplicando, entonces el 2 de abajo se cancela con el 2 de arriba y me queda la solución como 1 sobre raíz de 5. 1 sobre raíz de 5. Aquí la respuesta fue un número porque nos dieron al comienzo del ejercicio el valor de x y y. Ahí sacamos la derivada parcial con respecto a x, pero también podemos sacar la otra derivada, la derivada de esta función, pero con respecto a y. Entonces podemos decir, vamos a sacarla en el otro ejercicio, vamos a sacar la derivada parcial con respecto, o sea, todo lo que tiene y se deriva normal. Todo lo que tiene z también sería normal. Solamente Profe, vamos, una pregunta, señor, perdón por interrumpir. ¿Se podría sacar también de ahí dz sobre dy? ¿esa era que acabamos de escribir? ¿Será que no estoy Mentiras, mentiras, de x sobre dy. de x sobre y? Eh, sí, pero entonces ahí como la función que estamos trabajando es z, en cálculo multivariado de dos variables, entonces no estamos teniendo en cuenta ese resultado. Solamente estamos teniendo en cuenta cuando z está en función de x y y para que me pueda aparecer el de z, que es la que necesitamos que nos aparezca. O sea, la finalidad es que al resolver me aparezca un dz de x o 2 o 3 y voltearlos todos a un solo lado para darle solución al ejercicio. Entonces aquí cuando saquemos la derivada de z, aquí recuerden que la función es esta, ¿no?
Entonces la derivada de z, ¿cuál es la derivada de z a la 2? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la derivada de z a la 2? Es bajar el 2 a multiplicar. 2z. Por dz de y. Profe, ay, lo voy a colocar con otro color para que quede más evidente. Profe, pero ¿por qué colocaste de z de y? Es lo que yo no he entendido. Pues porque z depende de x y de y de acuerdo al ejercicio del comienzo. Esta función depende tanto de x como de y. De z de y. Entonces ahí quedó 2z. La derivada de z al cuadrado es que 2z bajo el exponente a multiplicar por dz de y. Seguimos escribiendo. Más la derivada de y cuadrado. La derivada de y cuadrado. Pues en este caso, y sería la derivada de y cuadrado, como tenemos aquí una y aquí debajo. Entonces la derivada de y cuadrado sería 2y. Y no le coloco el símbolo verde, porque ese símbolo es el que utilizamos cuando estamos con dz. Profe, es menos 2y, ¿cierto? Ah, sí, es menos, menos. Venga, lo borramos. 2y menos. Ahora vamos con x. La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto sería la derivada de x al cuadrado? Con respecto a y, ¿no? ¿Esa x tiene y? No, esa que x no es una y. Bueno, como no es una y, esa x depende de y. No, la que depende de x y de y es z. Entonces la derivada de eso es como si fuera la derivada de un número. Me haría 0, ¿cierto? Igual, derivo al otro lado. La derivada de 0, 0. Entonces tengo esto. Correr un poquito esto para acá. Tengo 2z por dz sobre y menos 2y. Como la idea es hallar ese verde de z de y, entonces me tocaría despejar. Y este 2y que está restando, ¿pasa al otro lado aquí? De z de y. El 2y que está restando pasa a sumar. Y el 2z que estaba acá pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda 2y sobre 2z. ¿Dónde está aquí? 2z. 2y sobre 2z. Pero ese 2 con ese 2 se puede cancelar. Entonces me queda dz, variedad de la función z con respecto a y es igual a, si cancelo el 2 de arriba con el 2 de abajo, me va a quedar y sobre z. Pero ahí como decía el ejercicio que reemplazara en x igual a 1 y y igual a 2, entonces aquí me toca colocar una rayita y colocar que vamos a reemplazar en x igual a 1 y y igual a 2. Y z ya hemos hecho la cuenta, z valía raíz de 5. Listo.
Z es igual a raíz de 5. Lo escribimos mejor. Z igual a raíz de 5. Reemplazando, la Y se reemplaza por 2. Y la Z se reemplaza por raíz de 5. Listo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a hacer una división. Hacer una división. Vamos a colocar aquí uno de división. Tan, 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 tan. Vamos a colocar ejercicio número 3. Y colocamos el siguiente ejercicio. Vamos a calcular de z de x. La derivada de la función z con respecto a x. Eso es lo que queremos hallar. Esa es la pregunta. De z sobre de x. Listo, esa es la pregunta. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Y vale 2. Si x vale menos 1, y vale 2. Pero la función está escrita implícitamente, o sea, no está despejada la z. Entonces la vamos a escribir así. X por z al cuadrado sobre x más y más y al cuadrado igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a tratar de derivar z y para eso vamos a, esto es un 0, ¿no? Eso me quedó como raro ese 0. Y para eso tenemos que aplicar las reglas de derivación básicas. Pero cada vez que derivemos la x, si digamos tenemos una 5x, entonces la derivada de 5x es 5. Pero si tenemos la derivada de y solita, como y no depende de x, porque esta es una z en función de x y y, ¿no? Esta es una función z en función de x, y. Entonces, como y no depende de x, entonces su derivada sería 0. Pero si tenemos, por ejemplo, acá una división, esta es una división, entonces me toca aplicar una regla de la división de cálculo, que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, más menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar sobre el de abajo al cuadrado. Nos toca aplicar eso. Entonces vamos a iniciar derivando. Entonces, como vemos, si derivo esta primero, la derivada de y cuadrado, la derivada de y cuadrado, vamos a ir descartando. Como y cuadrado no depende de x, entonces la derivada de y cuadrado sería 0, porque las únicas que dependen de x son x y z. Entonces, como ustedes ven aquí, bueno, y la derivada de 0 sigue siendo 0. Ahí colocamos 0.
Aquí va el igual. Nos falta derivar eso que va a colocar en un recuadro verde. Y esto es una división. Entonces recordemos que en cálculo diferencial existe una fórmula de la división que dice que si yo tengo a una función escrita como una división, o sea, u sobre b sobre v, esa es una división. Si yo tengo esta división de funciones u dividido v, entonces su derivada es igual al primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado y todo eso sobre el segundo al cuadrado que se deja así enunciado porque no se resuelve. ¿Listo? Esa es la fórmula de la división. Ese pues, se ve en cálculo diferencial. Entonces, le pongo aquí la rayita. Y coloquemos que esto ¿qué es? Esto es lo la fórmula de la división. Y esa es la que vamos a aplicar allá. Entonces nos quedaría el primero derivado. ¿Quién es el primero? El que está arriba. Por el segundo sin derivar. Entonces vamos a derivar al primero. O sea, a este. A esta expresión. La derivada del primero por el segundo sin derivar, que sería el que está en el denominador. La derivada de x por z al cuadrado. Entonces la derivada de x por z al cuadrado nos quedaría así. Voy a irlo haciendo acá para después ir colocando los resultados allá. Si tengo x por z al cuadrado y me están pidiendo la derivada, entonces la derivada sería la derivada del primero, que sería 1, por el segundo sin derivar. En la suma, en la multiplicación se asocia con suma, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2z. Pero como el segundo sí tiene x, entonces me tocaría colocar por el diferencial, se llama eso, de z de x. 1 por z al cuadrado me da z al cuadrado. Y x por 2z de z. Entonces organizo, me queda primero el 2, después la x, después la t, y después escribo de z de x. De z de x. Esta z me quedó como fea. Voy a quitarla acá. Listo. Este resultado que va a colocar en naranja, este resultado corresponde a la derivada del de arriba. Control C, control V. Control C. Esta es la derivada del de arriba. ¿Sí? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Entonces, como que hay por el de abajo sin derivar, entonces me toca colocar aquí un paréntesis. Entonces, este es el resultado de la derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar, que es x más y. Menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Menos el de arriba sin derivar, o sea, este que está aquí arribita sin derivar,
por el de abajo derivado, que sería la derivada de x más y. Hagamos la cuenta de la derivada de x más y, ¿cuánto nos da? Pero con respecto a quién? Ah, bien, la derivada de x con respecto a y. La derivada de x más y sería, como estamos derivando con respecto a x, la derivada de x es 1. Y la derivada de y como y no depende de x, sería 0. La derivada de x más y me quedaría 0. Listo. 1 más 0. Y 1 más 0 es. Listo. Todo eso sobre el denominador al cuadrado, o sea, x más y, todo elevado al cuadrado. X más y, todo elevado al cuadrado. X más y, todo elevado al cuadrado. Y uno dice, ay, ¿será que puedo cancelar este x más y con este x más y? No se puede porque ahí arriba hay una resta. Bueno, ahora vamos a expresar esto de una mejor manera, porque recuerden que desde el comienzo lo que queremos hacer es hallar el de z de x, o sea, desde el comienzo lo que se quiere hacer es hallar este de z de x, o sea, tiene que quedar solo. Y aquí apareció de z de x, pero ¿qué sucede? Que está acompañado con todos estos términos. Entonces la idea es que lo vamos a despejar para que me quede solo. Aquí me comí algo, y es que aquí va igual a 0, ¿no? Porque la derivada de 0 sigue siendo 0, entonces lo coloco acá. Entonces, iniciando lo que vamos a hacer es pasar este x más y cuadrado, x más y que está al cuadrado, lo pasamos a multiplicar al otro lado. X más y cuadrado lo podemos pasar a multiplicar al otro lado. ¿Cuánto me da x más y al cuadrado por 0? 0. 0. Aceptar. Ay, ok. Entonces, realmente lo que me queda o sobrevive es todo lo que tenemos aquí escrito acá arribita. Igual a 0. Control C, control V. Aquí lo escribo. Voy a correr esto también un poquito. Me está estorbando. Aquí nos queda igual a 0. Entonces aquí, x más z, esto también lo podemos resolver, ¿no? X más z al cuadrado por 1. Eso me da x más z. Voy a ir simplificando la expresión. Listo. Listo. Este x por z al cuadrado lo puedo pasar al otro lado. ¿A qué lo paso? Si está restando, pasa al otro lado, ¿a qué? A sumar y le divide el x más y. Y queda el x más y dividiendo. Muy bien. Entonces, voy a copiarlo y pegarlo ahí al ladito. Control C, control V. Es decir, este x por z al cuadrado, lo paso al otro lado. Como está restando, pasa a sumar. Tan, tan. Este menos ya lo quité porque ya estaba restando, pasó a sumar. Este x más y que estaba multiplicando, pasa al otro lado. ¿A qué? A dividir. Ahí vamos. Esta rayita naranja, eso no era nada, sino que era un recuadro que teníamos ahí al comienzo que hicimos. ¿Listo? Y uno dice, pero yo quiero dejar es de z de x solo. Entonces, ya este paréntesis, digamos que está sobrando. ¿Sí? Ya me quedó como una suma. Por z. Mejor dicho, este z cuadrado que está acá, está sumando. Pasa al otro lado, ¿a qué? A
restar. Tengo que escribirlo. Y este 2x más y que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Y cómo hago para dividir? Pues lo hago de la siguiente manera. A este le coloco control Z. A esto lo coloca sobre 2x, 2xz. Y en la otra fracción, pues queda multiplicando al denominador. Voy a correr esto un poquito, porque este 2xz pasa ahí, allá, por 2xz. 2xz. O como ya lo quité, lo voy a recortar de acá. Pues, conclusión de z de x. ¿No? Esto. Se puede simplificar, por ejemplo, aquí al final, esta z con esta z. ¿Será que sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Digamos, aquí hay una z. ¿Puedo hacer así? Cancelar esta z con el exponente y me queda solo una z. ¿Sí se Sí, puede? porque Sí. está multiplicando. Sí, porque está multiplicando. Puedo cancelar esa z. ¿Será que aquí puedo cancelar algo de acá? También. Se cancelaría la Z y la X. Y la x también, pero esta, ¿no? Con Sí. esta. Conclusión arriba, ¿qué me quedó? Solamente me quedó para ya colocar la respuesta. Me quedaría aquí así. Escribámosla pues. De Z de X igual a Z sobre, porque arriba solamente me queda una Z sobre, Z, sobre X más Y por 2X. El paréntesis que teníamos por 2, pero ese 2 lo vamos a colocar acá. Menos Z, ¿no? Menos, sí señor, menos Z sobre qué? Sobre 2X. Sobre X. Pero como el ejercicio decía ahí, que nos dan unos valores para X y Y, me toca mirar cuáles serán los valores. X vale menos 1, Y vale 2. Entonces aquí me tocaría reemplazar. Si tengo una X, le coloco menos 1. Si tengo una Y, le coloco 2. ¿Sí? Pero si tengo Z, ¿cuánto le coloco? ¿Cómo hago para saber Z? ¿Mm? Reemplazo en la primera. Reemplazo en la primera, en la del ejercicio original. Reemplazo a las X por menos 1, a las Y por 2 y me sale un resultado. O sea, cojo esta primera, la original. Entonces el control B, ya por acá. Para hacer la cuenta, vámonos por acá. Entonces nos quedaría X vale menos 1. Colocamos ahí. Menos 1. Z, no lo sé, me toca hacer la cuenta porque está al cuadrado. Será que quiero hallar.
Y vale 2. Y al cuadrado me quedaría 4, ¿no? 0 es 0. Sobre, aquí esta primera parte queda perdón, sobre X más Y, pero X vale menos 1. Más Y que vale 2. Entonces 2 más 2, 4. A ver, 2 al cuadrado da 4. Igual. Arriba que a menos 1 por z al cuadrado me queda z al cuadrado, pero con el menos al comienzo. Y abajo me queda menos 1 más 2 da 1. Como quiero hallar el valor de z, entonces paso el 4 que está sumando. ¿A qué? A restar. Paso este menos al otro lado a dividir. Ahí queda menos 1. Y el cuadrado que teníamos allá arriba, ¿pasa a qué? Raíz. A raíz. Y este menos con menos me da más. Y 4 sobre 1 es 4. O sea que z Es igual a 2. es igual a 2. Pues como esta era una ecuación cuadrática, resulta que ahí salieron dos zetas. O sea, este tiene dos valores. Z es igual a menos 2. Es igual a menos 2. Entonces me tocaría ahora sí aclarar acá. Y z se puede cambiar por más o menos 2. O sea que va a salir un resultado cuando le aplique más 2 y va a salir un resultado cuando le aplique menos 2.